recibido desde que aceptaron a Cristo, mejor dicho. Pero ahí era cuando Él sopló, le estaba, bendito sea el Señor, devolviendo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén, lo que Adán había perdido, esa relación, esa comunión con Dios. Dijo, recibí el Espíritu. Le estaba también, como quien dice, profetizando lo que iba a acontecer más luego. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Hasta que sea investido del poder de lo alto, dice la palabra. En Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restauraré el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice en el verso 8, pero recibiréis, que es donde me quiero enfocar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya ellos tenían el fruto del Espíritu Santo porque habían creído en Jesús. Y usted diría, pero ellos hacían milagros cuando Jesús estaba aquí. Pero ya Jesús se iba. Jesús dice, conviene que me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Más si me fuese, el Consolador vendrá. Y dice, he dicho que voy y vuelvo, porque Él es el mismo Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice que te dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo, un solo Dios, actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Recibiréis poder, la autoridad, la investidura, lo que Él le dijo en Lucas 24:49, que vayan a Jerusalén, que no salgan de allá hasta que no sean investidos. ¿Por qué? Porque si salían al ministerio así, sin poder y sin autoridad, iba a ser un fracaso. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Entonces dice en Hechos 2, verso 1, ahí reciben el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento y recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Muchos dicen que ya la lengua no existe, que eso era que ellos hablaban en lengua en ese momento, en los diferentes idiomas de aquel entonces, del mundo de aquel entonces, los diferentes idiomas. Sin embargo, Pablo dice que hablamos lenguas, que nosotros hablamos lengua, género de lengua, y hablamos lenguas espirituales, lenguas que no le entiende nadie en la tierra, ni ningún idioma en esta tierra, o sea, lenguas que no le entiende nadie aquí en la tierra, y que son lenguas espirituales, que la hablamos, cuando hablamos en lengua, hablamos con Dios. Bendito sea, en misterio. Por eso dice Pablo que si no hay intérprete, que no la hablen. Pero Pablo dice eso en 1 Corintios 14 porque había un desorden. Sin embargo, Pablo dice luego, no impidar hablar en lengua. Y el mismo Pablo dice, yo hablo más lengua que todos vosotros, y que todo se haga decente y en orden. Eso está claro, para que la gente saca la palabra de contexto. Bendito sea el Señor. Entonces cuando dice aquí, en Hechos 2:1, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto, Isaías profetizó de eso, todos los profetas mayores y menores, y Joel también habla claramente, Joel 2 me parece 28, que dice claramente en adelante que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros jóvenes y vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Se cumple en Hechos capítulo 2, y Pedro ahí que sale con de nuevo a predicar con autoridad y poder de Dios, bendito sea el Señor, y se convierten como 3,000 almas. Por eso dice Juan 13:15, Jesús dijo, ejemplo es dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Note bien que Jesús no salió al ministerio, ni principió su ministerio sin que antes fuese bautizado. Cuando usted lee Lucas 3:21 al 22, dice que Jesús fue donde Juan para que ser bautizado. Dice que orando los cielos fueron abiertos, y Juan vio al Espíritu Santo que descendía del cielo en forma corporal, como paloma. Una comparación, no que era una paloma. La forma corporal siempre se refiere al cuerpo humano, físico. O sea que Juan lo vio espiritualmente, pero lo vio físico. Vio la persona del Espíritu Santo, entró en Jesús y permaneció en él. Entonces cuando en el capítulo 4, verso 12, 4 del 1 al 2, dice que fue llevado Cristo lleno del Espíritu Santo, ya siendo bautizado, porque ahí fue que él fue bautizado,
fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. 40 días y 40 noches. Entonces claramente dice que luego en el capítulo 4, verso 17 de Lucas, dice la palabra que Jesús dice, cogió el libro, entró al templo y cogió el libro y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me unió Dios para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos, para sacar de las cárceles y de las aperturas a los que están presos por las tinieblas, por el enemigo. Entonces, eso habla claro, la palabra habla claro, por eso que Jesús dice, ejemplos he dado en Juan 13:15, para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Jesús primeramente fue investido del poder de lo alto, luego al desierto y luego entonces regresó con el poder y la autoridad. Mateo 4:24 dice que venían todos los enfermos y todos eran sanados, los lunáticos por diversas enfermedades, vino con el poder de lo alto, los demonios caían a la distancia por tierra, chillaban, gritaban, pero es un proceso primero. Por eso es que el ministerio no puede ejercerse, aunque Dios te diga que eres pastor, que eres evangelista, que eres maestro, hasta que tú no tienes la investidura, tú no puedes ejercer el ministerio oficialmente. Sí puedes predicar, sí puedes regar tratado, puedes predicar, pero no puedes ejercerlo todavía hasta que no sea investido. Con eso no te digo que no vaya a la cárcel, que no agarren un megáfono, te suben un plato. No te digo con eso que en la iglesia no tengo una oportunidad y se te dé un mensaje o algo. Con eso no te digo que no. El asunto es tú ya ejercerlo ya como evangelista, como pastor, como maestro. No, hasta que no sea investido no puede, porque ¿con qué autoridad se va a echar el enemigo, al diablo? ¿Con qué autoridad? Por eso que la investidura, cuando te dan investidura, que viene el bautismo, entonces ahí es que nosotros tenemos el poder para libertar los que están endemoniados, los que se convierten a Cristo, los que están endemoniados, los que están atormentados, las diversas enfermedades. Es ahí con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Esa es la investidura, el poder, la autoridad para la gloria del Señor. Entonces vemos aquí en Marcos 16:17 que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo dijo para todo el que cree. Cristo no dijo todos serán profetas, todos serán maestros, todos serán apóstoles, todos serán bautizados. No, Cristo dijo todos serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego, todo el que cree. Y de eso de echar fuera demonios y hablar en lengua, y para todo el creyente, para todo el que cree, fue Cristo que lo dijo. Lo que pasa es que mucha gente cuando comienzan a leer la carta de Pablo, se confunden. Y no es que Pablo confunde a nadie, es que hay que pedirle a Dios la dirección para que Él nos dé la revelación. Bendito sea el Señor. Personas que aceptaron a Cristo, pero no, personas que aceptaron a Cristo, pero no eran bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Lo vamos a ver en Hechos, capítulo 8, verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, que era uno de los 7 diáconos, pero era evangelista del reino de Dios, que anunciaba el reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía atrás, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había creído, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, habían sido bautizados en las aguas. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Habían sido bautizados en las aguas, no en el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan lo mandaron allí. Cuando impusieron la mano sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y es por eso que Pedro dice en el capítulo, en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Como le dije, hay estas personas que recibieron el Espíritu Santo sin antes ir a las aguas, porque Dios hace como Él quiera. Y dice Pedro, ¿puede impedir a alguno de que ellos vayan a las aguas, los que han recibido el Espíritu Santo?
que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, o sea, como nosotros, porque ellos lo recibieron en el día de Pentecostés, dice Pedro. Estos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Puede alguno impedir de que ellos sean bautizados en las aguas? No, bajo ninguna manera. Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran por algunos días. Dice que hablaban en lengua y profetizaban lo que Jesús dijo. En mi nombre hablarán nueva lengua, echarán fuera demonios y harán sanidades. Amén. Entonces vamos a ver otro evento. En Hechos 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, el bautismo de las aguas, que tenía que ver con el arrepentimiento y con el perdón de los pecados. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo: el que creyesen a lo que creyesen. Dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Así se manifiesta. Bendito sea el Señor. Usted ve que la palabra va hablando solo. ¿Se da cuenta de que una persona se arrepiente, no recibe el Espíritu Santo de una vez? O sea, no es bautizado, como muchos dicen, ya fuimos todos bautizados. No. Aquí vemos en Hechos 10:44 que Dios sí lo bautizó de una vez y después fueron a las aguas. De que aceptaron que fueron bautizados ahí mismo. Eso fue un caso especial que Dios hizo con esa multitud, porque Dios lo hace como Él quiera. Te lo digo por mí, porque yo era creyente, bendito sea el Señor, y Dios me bautizó primero y luego fue que yo fui a las aguas cuando di testimonio. Yo fui bautizado como a los 13 años bajo una manifestación de demonios, y yo lo anhelaba: Señor, quiero ser bautizado. Y se me dijo a mí, bendito sea el Señor, no te apures, pronto el Señor te va a bautizar. Y yo anhelándolo, yo quiero saber, yo quiero cómo es eso, y yo quiero saber cómo es eso. Y el día menos pensado, fui bautizado en el Espíritu Santo. Eso fue una experiencia inolvidable. Amén. Nos damos cuenta ahí que esos 12 ya se habían arrepentido, pero no tenían la investidura. La palabra habla claro, eso no se puede contradecir. Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, dice que Pedro comenzó a hablar con los discípulos y comenzó a contarle la historia, la experiencia que tuvo bendito sea el Señor, con los gentiles, con Cornelio, que había llegado allá para que recibiera a Jesucristo, y ahí se juntaron todos los gentiles, ahí cayó el Espíritu Santo cuando él comenzó a hablar, y fueron bautizados todos. Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, dice Pedro, contando a los discípulos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que impidiese estorbar a Dios? Amén. Seguimos con este estudio. La palabra va hablando sola. Pablo hablaba en lengua, 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que a todos vosotros. Hay gente que dicen que eso de hablar en lengua, eso pasó de moda, es una doctrina de demonios. Por eso están muertos, y cuando se manifiesta un demonio no tienen poder para reprender al diablo. Bendito sea el Señor. Eso es una herejía. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano, sobre Pablo, que estaba recién convertido, el Señor le dijo que fuera Ananías, que fuera ya. No Ananías el que mató al Señor por causa de que le hablaron mentira al Espíritu Santo, este otro Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo somos llenos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado en el Espíritu Santo ahí mismo, porque el bautismo era en las aguas. Dice, levantándose ahí mismo, fue lleno del Espíritu Santo. Hablar en lengua era algo común entre los corintios. 1 Corintios 14:26, dice Pablo: ¿qué hay pues, hermano,
cuando reuní cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Por eso que hay un viejo adagio que dicen, hey, ese hermanita habla más lengua que los corintios. Todo es una experiencia en los corintios, como le dije, 1 Corintios 12:13, que era una experiencia pasada. Todos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, cuando Él le dirige las cartas a ellos, bendito sea el Señor. Y ahí lo dice, donde lo leímos. Entonces, 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidar el hablar en lengua. ¿Se da cuenta? El problema que había en el capítulo 14 de Corintios era que había un problema, que lo que hablaban en lengua pensaba que eran mayor que lo que profetizaban. Y el profeta, el don de profecía es uno, el don de evangelista, maestro, profeta, esos son dones diferentes, todos, ya hay diversidad de dones. Y el don de hablar en lengua es otro, que es la investidura del poder del Espíritu Santo. Usted puede tener el don llamado a ser evangelista, el don llamado a ser pastor, el don llamado a ser profeta, el don llamado a ser maestro. Pero tiene que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, que es la investidura, el poder, que es que nos capacita para poder hablar con denuedo, para que la palabra salga con unción, la gente sea liberada. Bendito sea el Señor por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Dice terminando los Corintios 14:39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidar el hablar en lengua. Y muchas dicen que no, que eso pasó de moda. El Señor reprenda al diablo. Pasó de moda para ellos, bendito sea el Señor. Pero Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, lo que creen, para todos. 1 Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Esta es una cita que está mal interpretada por muchos. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas. Todos maestros, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo, procurad pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque hay personas que Dios lo llama como pastor, ya tienen el don, lo llama como evangelista, tienen el don, ya ese don Dios se lo delegó, se lo puso en su mano, de maestro, de pastor, pero falta la investidura, tiene que pedir el bautismo, porque eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto, y hasta que no sean investidos del poder de lo alto, no desciendan. Y ellos tenían ya el don ya de apóstol, ya eran apóstoles, porque en el capítulo 6, verso 12, Cristo llamó a sus discípulos, y dice que eligió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Eso es un don. Ya ellos tenían esos dones, pero no tenían la investidura. El que he entendido me va a entender. Bendito sea el Señor en la palabra. Tienen todos dones de sanidad, no todos hablan en lengua, claro, porque hay que procurarlo. Los dones hay que procurarlo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En el capítulo 14, verso 1, seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurar los dones, hay que procurarlos. Jesús dijo en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Se da cuenta? Que hay que pedirlo. Tú puedes tener el don, pero si no, los dones de pastor, de evangelista, muchísimos dones puedes tener, pero el don del bautismo del Espíritu Santo, la investidura, eso hay que anhelarlo y pedirlo. A uno Dios de una vez cuando llegan a las aguas, muchos siendo bautizados en las aguas son bautizados ahí mismo por el Espíritu Santo. Dios hace como Él quiera. Y como el caso de los gentiles, en Hechos capítulo 10, verso 44 me parece, cuando Cornelio fue allá, que estaban los gentiles, que cayó el Espíritu Santo, esos fueron bautizados en el Espíritu Santo antes de ir a las aguas. Dios hace como Él quiera. Pero el ejemplo es Jesucristo. Jesucristo dijo que ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Bendito sea el Señor. Entonces, Marcos 16, verso 17, concluimos aquí. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso que Jesús dice, vuelvo y lo repito, en Juan 13:15, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Jesús fue a las aguas, fue bautizado en las aguas, el Espíritu Santo descendió corporalmente, entró en él, permaneció en él, luego para el desierto, y luego vino con el poder y la autoridad. Entonces vemos personas, maestros, pastores, evangelistas, maestros, que ni tienen el don del bautismo del Espíritu Santo, ni tampoco han pasado por el desierto y ya están ejerciendo el ministerio. El ministerio no se puede
no se puede ejercer sin primeramente tener el don del Espíritu Santo y fuego y ser procesado, llevado al desierto. Y luego de allá para que entonces venir con el poder y la autoridad, como Jesús vino, como Jesús hizo, mejor dicho. Que primeramente fue bautizado en las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él para el desierto, y luego que venció al diablo en el desierto, entonces vino de allá para acá con el poder y la unción. Y cuando usted lee Lucas 4:17, porque en Lucas capítulo 4 comienza, en el capítulo 3, 21 y 22, ahí es que es bautizado. En Lucas 4, del 1 en adelante, es que es tentado y es llevado al desierto. Dice que es llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, o sea, ya fue bautizado. O sea, nadie puede pasar la prueba si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene la investidura, el poder y la autoridad. Y luego entonces que fue procesado, vino de allá para acá con el poder y la autoridad. Y cuando entra en el templo, coge el rollo del libro de Isaías y dice: el Espíritu Santo está sobre mí, me envió porque me ha ungido Dios para libertar a los cautivos, para sacar de la cárcel a los oprimidos. Y para dar libertad. Bendito sea el Señor. O sea que cuando él recibe esa unción, que fue ungido, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció en él. Por eso es que cuando nosotros somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, estamos ya capacitados, ya somos ungidos, ya la unción está en nosotros. Esa es la unción está en nosotros. Estamos capacitados para ejercer el ministerio. Pero es un orden. Dios te bautiza en el Espíritu Santo, pero te manda para el proceso. Y después de allá para que entonces vamos a ejercer el pastorado, vamos a ejercer el pastorado, vamos a ejercer el ministerio de evangelista, el de maestro o el de profecía. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. A la luz de la palabra, hemos dado este estudio para la gloria y la honra de Dios. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. La paz sea con todos vosotros. Amén.